Bien, continuamos en el punto en que nos habíamos quedado. Pasábamos a hablar de la siguiente parte de la célula que se consigue cuando se va observando de afuera hacia adentro y se trata del citoplasma. El citoplasma es una porción celular que presenta dos partes diferentes, completamente diferentes. Una homogénea semifluida de naturaleza coloidal, visualmente líquida, constituida por gran cantidad de agua, y otra sólida, evanescente, que no todo el tiempo tiene la misma configuración, conformada por una red tridimensional de proteína fibrosa que se denomina el citoesqueleto. Sería entonces el citosol, la porción homogénea y semifluida, y el citoesqueleto, la porción sólida, tridimensional y fibrosa. Eh, el citosol sirve como la matriz para que el resto de las estructuras celulares se sostenga, se mantenga hidratada y en la que se encuentran sumergidas las partes de la célula. Es el vehículo en el que ocurren las reacciones y donde los solutos son transportados, y es el, la vía de comunicación más importante dentro de toda la célula. Por otra parte, el citoesqueleto también está en la misma ubicación física y le da una organización espacial a la célula, es decir, los organelos y estructuras celulares no se encuentran distribuidos al azar en el interior de la cavidad celular, sino que tienen una organización particular, una cercanía o distancia de determinadas estructuras de acuerdo a la relación que tengan entre ellas. Tienen una disposición, hay unos movimientos, una circulación de materia, y todo ello es ordenado por el citoesqueleto. Él es el que se encarga de dirigir la mitosis, de dirigir la meiosis, de dirigir la deposición de los componentes de la pared celular, de generar la circulación del citoplasma, del citosol, y una cantidad de reacciones también ocurren gracias al citoesqueleto. En cuanto al citosol, lo llamamos el espacio celular comprendido entre la membrana plasmática y la envoltura nuclear, y está constituido por citosol, que es agua, proteínas, lípidos, glúcidos, ácidos nucleicos y nucleótidos, así como sales disueltas, y el citoesqueleto, que está hecho por tres tipos de componentes: los microfilamentos, los microtúbulos y los filamentos intermedios. En el caso de los microtúbulos, que están aquí a la izquierda señalados, ellos están constituidos por una proteína, es una configuración tubular donde se disponen en espiral dímeros de una proteína denominada tubulina, que tiene dos subunidades, una subunidad alfa y una subunidad beta. Están unidos y forman un dímero. Tiene una abertura central. Por el otro lado, del lado derecho, están los microfilamentos. Ellos están constituidos por otra proteína denominada actina, también tiene una disposición en espiral, también es un polímero, pero las unidades que lo conforman son únicas, no son dímeros. Y existe una condición intermedia o híbrida, que son lo que llamamos los filamentos intermedios. En cuanto al citosol, el citosol está formado por agua entre el 60 y el 98%. De su materia seca, del total, el 40% aproximadamente es proteína y un 2-3% son lípidos. Tiene mucha materia orgánica dispersa en estado coloidal, entre ellas las enzimas, muchas proteínas, transportadores, señales, una cantidad de sustancias. Las sales, los carbohidratos y otras sustancias solubles están en dispersión iónica o en condición molecular. Casi siempre está en movimiento, posee propiedades viscoeléctricas más parecidas a un gel que a un fluido. De hecho, es un coloide. Su condición es coloidal, las partículas que contiene son de naturaleza coloidal. Él tiene la capacidad de regenerar componentes perdidos porque está vivo, tiene una enorme cantidad de enzimas flotando en su interior. Incorpora maquinaria molecular para el transporte dirigido de vesículas y orgánulos.
En cuanto al citoesqueleto, como dijimos, son tres componentes: los microtúbulos con sus cilindros huecos, tubulina, los microfilamentos que son fibras macizas de 7 nanómetros de diámetro, formadas por actina. Como dijimos, los intermedios están compuestos por ambos elementos, se encuentran en una condición intermedia. Tanto microtúbulos como microfilamentos pueden ensamblarse o desensamblarse según los requerimientos y las necesidades que tiene el citoesqueleto para conformarse, de tal manera que no es una red fija, sino una red dinámica de estructuras tridimensionales que, según la necesidad de transporte o de movilización o de suspensión de estructuras celulares y orgánulos, ella va a ser una conformación u otra según las necesidades. Aquí tenemos un modelo que más o menos nos forma una idea de cómo aparecen microtúbulos y microfilamentos sosteniendo, en este caso, al núcleo, al retículo endoplasmático rugoso, a una mitocondria y la disposición con respecto de la membrana plasmática. El núcleo se encuentra en la parte superior, la membrana plasmática en la parte inferior. Lamentablemente todo eso no es observable al microscopio óptico, requiere tinciones especiales y de microscopio electrónico para poderlo observar. Pasamos al siguiente organelo, que es el núcleo. El núcleo es un organelo muy particular. Primera cosa que me interesa mencionar acerca del núcleo es que él puede encontrarse en dos condiciones completamente diferentes en cuanto a funcionamiento y en cuanto a su estructura. Podemos tener el núcleo en reposo, que es la esferita que todos nos imaginamos y que hemos visto toda la vida en la universidad y que se menciona y que se ve en todos lados, pero también lo podemos tener el núcleo en división, y en ese caso él se disgrega en sus componentes fundamentales, que son los cromosomas. Cuando nosotros vemos un conjunto de cromosomas en cualquier etapa de un proceso de división, tanto meiótico como mitótico, estamos viendo realmente un núcleo dividido en partes. Es algo así como cuando nosotros vemos un celular o vemos las partes por el otro lado: la pantalla, el pin de carga, la carcasa, eh, la batería, todas las cosas no son un celular, pero es un celular en partes. Y el otro, pues si lo vemos entero, es un celular entero. Así tenemos el núcleo en reposo, está completo, entero y configurado, y el núcleo en división está separado en sus componentes elementales, que son los cromosomas. ¿Qué características tiene? Pues cuando esté en reposo es un organelo presente en casi todas las células, casi todas las células vivas, tiene forma habitualmente esférica, y en células jóvenes es proporcionalmente grande. En la medida que las células se hacen más adultas, en proporción se hace más pequeño, pero la razón de ello es sobre todo que la célula crece, que el citoplasma se hace más abundante, que el volumen celular se incrementa, pero el tamaño de la célula, del núcleo, no cambia. Y en cuanto a su contenido, lo principal que tiene el núcleo es contener el ADN de la célula, que se encuentra empaquetado de una manera funcional, que es el aspecto más importante que debemos resaltar. El ADN está empaquetado en un núcleo en reposo, pero ese empaquetamiento es un empaquetamiento funcional, de tal manera que las enzimas correspondientes puedan tener acceso a los genes que se tengan que expresar en una determinada circunstancia. Además de eso, el ADN es el lugar de síntesis del ARN en todas sus formas. El ARN ribosómico, que configura el ribosoma, el ARN mensajero, el ARN de transferencia, el ARN ribosima y el ARN no codificante, que se utiliza como mensajero dentro de las células. Continuamos. Desde el núcleo en reposo se dirige el funcionamiento de la célula misma. Todo el funcionamiento de la célula es coordinado, dirigido desde el núcleo en reposo. ¿Qué sucede allí? Se regula el metabolismo, se regula el desarrollo, se regula el crecimiento,
la diferenciación, los procesos de reproducción, la respuesta ante estreses tanto bióticos como abióticos. El genoma nuclear, que es el que caracteriza a la especie, está contenido en el núcleo. ¿Qué otro genoma existe? Existe el genoma de los organelos, de los cloroplastos y de los plastidios, y ese genoma se encuentra ubicado en otra parte, es pequeño y contiene mucha menos información. ¿El genoma nuclear de qué tamaño es? Bueno, en Arabidopsis thaliana está descrito de 1,2 por 10 a la 6 pares de base. En Frutillaria asiriaca de 1 por 10 a la 11 pares de base. Es muy variable el tamaño. De hecho, en las plantas domesticadas es muy grande. Caso de maíz, caso de arroz, caso de trigo, se trata de genomas sumamente grandes. El núcleo en reposo tiene estos tres aspectos. Si quisiéramos verlo, podemos observarlo en una sección transversal, el microscopio electrónico de transmisión. Aquí a la izquierda se puede observar. Podemos ver la envoltura nuclear que tiene doble capa de membrana, el contenido interno que lo llamamos la cromatina y una especie de mancha o esfera, que puede haber una o puede haber más de una, que se les llama el nucleolo. El nucleolo no es una unidad separada, es un fenómeno de tinción. Luego lo mencionaremos con más detalle, pero el núcleo es el lugar donde ocurre la síntesis del ARN ribosómico, pero es una región del ADN, no tiene una separación real, solamente que está más concentrado y por tanto ocurre una tinción diferente. Del lado, en la parte inferior, en la parte B, podemos observar la superficie de la envoltura nuclear, donde se observan esos espacios que se llaman los poros nucleares y que lo podemos ver porque esta es una observación a microscopio electrónico de barrido que nos permite observaciones tridimensionales. Como vemos, los poros nucleares son elementos sumamente complejos que utiliza el núcleo para la comunicación con el exterior. Tiene que tener una comunicación precisa y muy eficiente, dado que es el centro de coordinación de la actividad de la célula. Y aquí en la parte superior derecha podemos observar un modelo donde se ven las principales partes del núcleo, la envoltura nuclear con su doble capa, los poros nucleares, la cromatina, y se resalta que la cromatina está constituida por moléculas de ADN. En cuanto a la estructura y composición del núcleo, se encuentra rodeado por una doble membrana. Y esa doble membrana la llamamos la envoltura nuclear. No se le puede decir membrana nuclear porque estaríamos hablando de una única membrana y no es una única membrana. Y además porque tiene unas formas de comunicación, una estructuración muy diferente, allí que se llama envoltura nuclear. El espacio que se encuentra entre las dos membranas se le llama espacio perinuclear. Las dos membranas se fusionan en los llamados poros nucleares, que son estructuras complejas que contienen más de 100 proteínas, y eso se llama el complejo de poros nucleares. Están especializadas en el ingreso y egreso de moléculas. Cualquier molécula no atraviesa el poro nuclear, solamente los mensajeros químicos atraviesan hacia el interior del núcleo, y del núcleo pueden egresar, además de eso, los ARN de diferentes naturalezas, el mensajero, el de transferencia, el ribosómico, y también pueden entrar y salir componentes que sirven para la construcción y el mantenimiento de la molécula de ADN y gran cantidad de enzimas. La zona central del complejo de poro actúa como un transportador que facilita el paso de macromoléculas en ambas direcciones. Estamos hablando de moléculas de gran longitud. Tienen que ser impulsadas para poder ingresar o egresar del núcleo. Se requiere de una secuencia específica de aminoácidos que se le llama señal de localización nuclear para que una proteína pueda ingresar al núcleo. Eso es importante. Las proteínas tienen que tener esa especie de pase de cortesía o de carnet de ingreso. Si la proteína posee una señal de localización nuclear, el poro nuclear le facilita el ingreso. Si no lo tiene, esa molécula no ingresará al núcleo. En la superficie interna de la envoltura nuclear también existe una densa red de filamentos intermedios, o sea, algo así como el citoesqueleto, y ella se le llama la lámina nuclear, que sirve de anclaje del lugar de ubicación y localización de la cromatina. El ADN, el ADN dentro del núcleo en reposo se dispone de una manera empaquetada,
muy organizada y en unidades funcionales denominadas cromosomas. En todo ser viviente, su ADN nuclear está organizado en cromosomas y ese número de cromosomas es característico de la especie y se encuentra en condiciones normales de manera duplicada. Algunas plantas cultivadas lo tienen no duplicado, sino triplicado, multiplicado por 4, por 5, por 6, por 7. Eso depende del nivel de mejoramiento genético, de hibridación y de la historia de domesticación que tenga la especie. Incluso eso en algunos casos genera esterilidad, como por ejemplo las musáceas. Les decía, entonces estos cromosomas están empaquetados en el interior del núcleo y ese ADN empaquetado adquiere un nuevo nombre y es que se le denomina la cromatina. No es una molécula de ADN suelta, sino que tiene una configuración muy particular. Cada molécula de ADN se empaqueta en un cromosoma y el nucleolo no es una región específica, sino una región densamente empaquetada que tiene una coloración diferente y donde ocurre la síntesis de ADN ribosómico. O sea que en realidad nosotros no deberíamos nombrarle al nucleolo como una parte del núcleo, porque es como decir una mancha que tiene la piel de un animal, o como digamos una variegación que tiene la hoja de una planta, no es una estructura en sí. En el nucleolo pueden participar regiones de uno o más cromosomas. El nucleoplasma es el equivalente al citosol, es una matriz densa coloide que se encuentra en el interior rellenando el núcleo. Aquí tenemos un modelo que describe aproximadamente cómo podría ser la estructura nuclear y cómo él tiene continuidad con otros organelos. Podemos observar. La parte externa del núcleo está configurada por una doble unidad de membrana que llamamos envoltura nuclear. En la superficie de esa envoltura nuclear se perforan los poros nucleares que tienen el complejo de poros que se encarga de la entrada y salida de macromoléculas en el núcleo, y entre las dos membranas se encuentra el espacio perinuclear. La lámina nuclear está hecha de filamentos intermedios y está en la cara interna de la envoltura nuclear. Luego, esa envoltura nuclear se continúa, la membrana externa de la envoltura nuclear se continúa con el retículo endoplasmático rugoso, que es el encargado de la síntesis de proteínas, lo que indica que la síntesis de proteínas es una de las actividades principales que realiza el núcleo. Por ello está unido directamente con la maquinaria de síntesis. Aparte de eso, en la superficie nuclear vamos a encontrar a los ribosomas que se encargan de la síntesis de proteínas, también están en la superficie del retículo endoplasmático rugoso. El interior del núcleo está constituido por la cromatina, que dijimos que era ADN fuertemente empaquetado, y el nucleolo son regiones de ese mismo cromosoma altamente empaquetado, que están aún más densamente empaquetados y que por eso dan esa coloración interna. Como dijimos, el interior está relleno por la cariolinfa o jugo nuclear, que también se le llama de esa manera. Acá tenemos entonces un modelo donde se muestra un ejemplo de complejo de poro nuclear con su enorme complejidad, presencia de una gran cantidad de proteínas, todas muy especializadas para identificar qué moléculas pueden ingresar o egresar del núcleo. Por otra parte, aquí está la segunda forma en que se nos puede presentar el núcleo. En este caso estamos hablando de un núcleo en división. Desaparece la envoltura nuclear, toda la estructura que describimos antes, y la cromatina se reorganiza de otra forma para darnos origen a los cromosomas, que son las estructuras o unidades de transporte en el cual el núcleo se divide. Luego que ocurre el proceso mitótico, podemos ver cómo se reconfigura y se forman nuevamente núcleos en reposo. Entonces la ironía del asunto es que el núcleo en reposo está en pleno funcionamiento dirigiendo la síntesis de proteínas y el metabolismo de la célula, mientras que el núcleo en división está detenido, no está coordinando ningún proceso de síntesis de proteínas, sino que solamente se encuentra en proceso de división celular para formar a partir de un núcleo dos nuevos núcleos. El ADN, la cromatina y los cromosomas. Un cromosoma es una molécula de ADN asociado a proteínas. La doble hélice de ADN da aproximadamente 2 vueltas alrededor de 8 proteínas llamadas histonas
que le permite formar un nucleosoma que se parece algo así como una cuenta de collar. Las histonas son proteínas sumamente conservadas en la evolución, muy importantes y que sirven para realizar estudios de naturaleza de biología celular y biología molecular. Eh, los nucleosomas se arreglan a modo de cuentas de collar a lo largo de la molécula de ADN. En un nivel superior, eh, este especie de collar con cuentas que es el filamento de ADN con los nucleosomas formados por las histonas, se vuelve a enrollar a otro nivel y forma una fibra de cromatina. Y esta fibra de cromatina nuevamente se puede asociar a nuevas proteínas que forman una especie de andamiaje y se pliega para luego volverse a compactar. De tal manera que ocurren varios niveles de compactación hasta que finalmente tenemos un cromosoma. De acuerdo al nivel de compactación, recordemos que esto debe ocurrir mientras está funcionando el proceso de síntesis de proteínas. Entonces, el nivel de compactación del ADN determinará la capacidad de acceso que tienen las enzimas encargadas de sintetizar los ARN mensajeros, que serán los que finalmente dirigirán la síntesis de proteínas. Entonces, de acuerdo al nivel de compactación, nosotros reconoceremos dos tipos de cromatina. La cromatina que se encuentra con poca actividad de transcripción o nula actividad de transcripción y que tiene en ese momento funciones básicamente de sostén, soporte, organización y otras funciones, se le conoce como heterocromatina. Y la cromatina que está disponible para los procesos de transcripción y que tiene los genes accesibles para ser copiados y formar ARN mensajeros, se le llama eucromatina. Y dentro de la eucromatina tenemos los inmediatamente activos, los transcripcionalmente activos y las regiones transcripcionalmente menos activas. Aquí tenemos un modelo que nos muestra y nos forma una idea. Aquí tenemos, arriba está la doble hélice de ADN que contiene la información genética. Luego está el empaquetado de esa doble hélice alrededor de los nucleosomas, formando los nucleosomas a partir de las moléculas de histonas. Son 8 histonas más, más las vueltas de ADN para formar el nucleosoma. Luego tenemos el plegado de los nucleosomas para formar la fibra de cromatina y luego el plegado de esa fibra de cromatina sobre el andamiaje proteico para formar estas especies de bucles que finalmente configuran al cromosoma. Esto mismo ocurre a nivel de la cromatina del núcleo, pero con otro grado de organización. Llegamos al retículo endoplasmático, hacemos una nueva pausa y continuaremos en breve.